Buenos días, ¿cómo están? Yo quiero dar un saludo especial a mi amigo Julio Herrera y su hijo Samuel. Pónganse de pie. Aleluya. Samuel va a ser, es posible, el próximo presidente de Colombia. Entonces trátale bien. Porque cuando sea famoso tú puedes decir, recuerdas que te traté bien. Bueno, amados, damas. Wangi quería decir, pero no salía el sonido, de la importancia. Bueno, sabemos que el hombre es la cabeza de la iglesia, pero la mujer es la nuca y ella la mueve como ella quiere. Entonces, para la conferencia de hombres que comienza el jueves, el 14 de marzo y viernes, hay que decir a cada varón en la casa, los hijos, los padres, los esposos, los abuelos, hay que decirles, hasta que tomes la decisión de asistir, la comida va a estar muy fría. No vamos a usar chantaje, pero usa toda la influencia que ustedes tienen que nosotros no entendemos. Pero gloria a Dios, todos los varones, va a ser una noche, 2 noches con los varones. Bueno, había una conversación entre 2 billetes. Aquí es un billete de 1,000 pesos. Y llega un billete de 50,000. Y se encuentran allí en el centro. Y uno que dice, otro cubo, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Y el billete de 1,000 pesos le pregunta, ¿dónde has andado? Y el billete de 50,000, uy, yo he estado asistiendo los mejores restaurantes y los clubs muy finos, subiendo limusinas. Y yo soy la propina de los que tienen sus propios aviones. Y la vida ha sido rica. ¿Dónde has estado tú? Y el billete de 1,000 pesos dice, yo no sé, solamente voy a una iglesia, después a otra iglesia. Después en cuando compro un paquete de chicles, no más. Es tiempo que todos los billetes entren en la conversación del reino de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Ok. Bueno, mija, son los billetes de Charlie. Sí, para que lo ponga en la ofrenda. Bueno. Toda la Biblia es en una forma sobrenatural compuesta. Por ejemplo, la primera letra en hebreo en la Biblia es la letra B, como de burro. Y la última letra en el libro de Apocalipsis, terminando la Biblia, es la letra N. Y la palabra en hebreo, BN, porque no hay vocales en el hebreo, es la palabra Ben. Ben quiere decir hijo. Ben-Ur, hijo de Ur. Benjamín, hijo de mi diestra. Ben. Es interesante que toda la Biblia comienza con un B, termina con un N, o sea, toda la Biblia habla del Hijo de Dios. Es hermoso, ¿no? En la misma forma hoy vamos a ver cómo la Biblia comienza con un jardín, el jardín de Edén. Y la Biblia termina Apocalipsis hablando de un jardín donde el río fluye, todos los árboles están llenos de fruto. Y hoy hablamos de Jesús, te quiero hacer un jardín. Escuchemos este cántico de Jason Upton que todavía no tenemos montado en equipo, pero pronto lo tendremos. Quiero construirte un jardín en los lugares más terribles.
fluyendo. I have seen a garden grow in a land filled with injustice, and I have heard a mother's cry for her child to live again. I wanna build you a garden in a dry desert land. Padre, oramos por la unción hoy de convertir a cada uno en un jardinero contigo. Gracias, Jesús. Un jardín en el alma, un jardín en la casa, en la empresa, un jardín de Dios en la calle, en el gobierno, en la universidad. Puede bajar la música. Y ese es el tema hoy. Jesús, te quiero hacer un jardín. En Génesis capítulo 2, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta, versículo 5, del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, Dios tenía todas las flores y frutos y plantas y árboles, pero no había florecido por falta de lluvia y porque no había un hombre para colaborar con Dios. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Imagínate, el aliento de Dios entró a Adán y dice: y fue el hombre ser viviente. En el hebreo la palabra es nefesh, porque suena como el viento de Dios. Pero mira lo que dice. Mira, después de crear el hombre, mira la próxima cosa que Dios hizo. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un jardín en Adén y oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el plan es que el jardín comenzó en un lugar limitado. Pero ya con Adán y Eva cultivando el jardín y Dios enviando la lluvia y el rocío, y Adán extendía el jardín. El plan de Dios es que el jardín de Adán extendiera sobre todo el planeta. Pero sabemos que solo llegó, no sé cuántos kilómetros cuadrados llegó, pero solo llegó hasta cierto punto porque Adán en medio del jardín
tentado por Satanás, dudando la palabra y el motivo, el carácter de Dios, creyó la mentira. Ellos rebelaron, traicionaron contra Dios. Y en el jardín, Adán dijo, no la voluntad tuya que es agradable y buena, sino la voluntad mía. Y por esto, Adán y Eva fueron echados del jardín y en vez de una tierra como de un huerto, había la tierra seca donde había espinos en vez de fruto, sudor y dolor. La maldición cayó sobre la tierra. Estaban fuera del jardín. Pero ¿cuántos están alegres que la Biblia no termina en Génesis 3? Y todo el plan de Dios era restaurar el hombre y el jardín. Y los profetas hablaban del día que el jardín de Edén iba a ser restaurado. Ven conmigo en Isaías 51. El profeta dijo en Isaías 51, versículo 3. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente, todos digan ciertamente. Es para que no lo dudes. Consolará Jehová a Sión. Sión está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de nosotros. Consolará a Sión. Consolará todas sus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso. Su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ello alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Eso es como una de las primeras profecías que el jardín de Edén ya viene. También había la profecía de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 33, versículo 33 y adelante. Pero esta profecía fue dada a la nación de Israel. Porque ustedes saben que, otra vez, pon el versículo, Ezequiel 36, versículo 33. Israel estaba en la tierra prometida, pero después de haber rechazado su Mesías, 40 años después, en el año 70 por los romanos, fueron echados del país. Todos los judíos, la nación se desapareció. Pero como un milagro, porque nunca ha pasado en la historia de toda la humanidad, Dios restauró la nación en 1948. Dios renació, como resucitó una nación muerta, y allí en Israel plantó a los judíos otra vez. Y esa es una profecía de Ezequiel. Ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, y haré también que sean habitadas en ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Lo que ha pasado en Israel hoy en día. La tierra asolada será labrada en el lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y otro versículo. Y estas ciudades que eran desiertas, asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Así dice el Señor. Pone el video. Mira cómo era la tierra de Israel antes de 1948.
cuando los judíos no estaban. La tierra era abandonada, asolada, desierto, no había agua, no era bueno para nada. Pero cuando Dios restauró a la nación de Israel en la tierra prometida, ahora mira lo que está produciendo ahora las fotos. Hay fruto, hay árboles, es un milagro. Y sabes que Dios hizo Israel hoy en día una señal para ti. Si yo puedo hacer una nación como un jardín en medio de un desierto, cuánto más deseo hacer tu vida un jardín también. Oh, hay esperanza. Por esto Jesús fue enviado no solo para redimir tu vida, sino para crear en tu alma, en tu casa, en tus negocios, en toda la área de tu influencia, aún para los que creen, convertir tu barrio, y puede decir tu ciudad Medellín, en un jardín. Imagínate, y ya viene, yo sé, proféticamente, vienen nuevos vuelos de aviones llenos de turistas espirituales. En el nombre de Jesús, yo anulo el turismo de esclavitud sexual. Yo anulo todo el turismo de perversión y desatamos el turismo sobrenatural en el nombre de Jesús. Hay que orar por mí porque a veces cuando estoy regresando a Medellín y veo el avión lleno de los gringos buscando solo mujeres por los motivos equivocados, me siento como un papá enojado. ¿Cómo se atreve a tocar mis hijas? Ay, Padre. Bueno. Ok, cuidado en creer los gringos. Pero ¿cómo sería tu vida? Floreciendo. Dios quiere plantar un jardín en tus pensamientos, en el alma, en el ambiente de la casa. En vez de espinos, hay flores. Y hay una prosperidad que crece por sí misma. A una empresa comienza a cambiar la atmósfera. Y Jesús vino no solo para redimir tu alma, sino para crear un jardín. Bueno, es interesante, Jesús comenzó su ministerio en un desierto. Porque Él comenzó donde nosotros estamos. Y Él fue por el Espíritu impulsado al desierto. Alguien puede preguntarle, Jesús, ¿cómo es tu ministerio? ¿Tienes una iglesia esperándote en el desierto? Sí, es una iglesia, pero tiene un solo miembro y pronto saldrá. ¿Por qué? Porque el miembro es Satanás y voy a echarle fuera. Y llegó allí en el desierto y fue tentado, pero no dio ni una gota de adoración a Satanás. Y Satanás se fue. Y los ángeles llegaron y comenzó un jardín en medio del desierto. Porque la Biblia profetizó en Isaías 53:2 que Jesús era como una raíz seca en una tierra árida. ¿Qué posibilidad tiene una raíz seca en el desierto? Pero Jesús era. Y déjame mostrarte cómo comenzó a brotar. Porque en Juan capítulo 18, versículo 1, Jesús entró al jardín antes de la noche de la crucifixión, donde Él fue muy tentado.
porque no quería en su carne sufrir el pecado, la contaminación y la cruz. Y él estaba diciendo, si es posible que esta copa pase de mí, Señor, que lo haga. Pero sin embargo, recuerdas, lo hizo en un jardín. Y recuerdas que Adán dijo en el jardín, en el principio, no la voluntad tuya, sino la mía. Y Jesús, sudando hasta gotas de sangre, dijo, no la voluntad mía, sino la tuya. En este momento, la maldición de la traición se redimió. Y Dios comenzó a plantar algo en un jardín. Y cuando fue crucificado, dice en Juan 19:41, solo en Juan lo menciona, dice, y cerca de la cruz donde él murió, había, adivina, un jardín. Y en este jardín pusieron su cadáver frío como una semilla. Y 3 días después, el Espíritu Santo despertó lo que era muerto. Y Jesús comenzó a brotar y resucitó. Y comenzó el jardín nuevo aquí en la tierra. Este merece un amén audible. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a plantar un jardín con Jesús? Ponga el video otra vez, me gusta la música. Jesús, te quiero hacer un jardín. Pero pon el volumen suave. Jason, más suave. Equipo de alabanza, vamos a cantar este cántico. Todo comienza con una esperanza. En lo natural, yo soy muy malo en plantar jardines. Pero en lo espiritual estoy aprendiendo. Cuando comenzamos la comunidad cristiana de fe, era tierra seca. Las reuniones estaban secas. Yo oraba fuerte, solo para que fuera una gota de agua. Pero ¿cuántos saben? Ahora cada reunión acá yo llego y percibo un jardín de Dios. La fragancia, la presencia, la gratitud. Los cánticos fluyen. Pero en el principio no era así. Kathy y yo con ustedes hemos plantado un jardín. Pero el plan de Dios es que esta atmósfera se extiende sobre la casa y sobre las calles, sobre Cotejer, sobre la alcaldía. A propósito, Julio, bendecimos la reunión mañana con el alcalde Sharabara, con la fragancia de Dios. Pero solo necesitas una esperanza que algo puede suceder en un lugar más abandonado. Pon Job capítulo 14, versículos 7 y 8. Job 14, versículos 7 y 8. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo. Al perseverar,
Otra traducción, al solo oler el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Ves? Aquí es una tierra seca y ni viene una gota de agua, solo la fragancia del agua y algo se despierte. Y Jesús en la tumba era como un tronco muerto y el Espíritu Santo le resucitó. Y este mismo Espíritu está renovando los sueños, los matrimonios, lo que han sido muertos en la vida. ¡Hey! Sharaba. Solo esperanza. Allí comienza. Y pero tal vez me dices, pero Andrés, mi vida, yo tengo complicaciones en mis finanzas. Si supiera cómo está el ambiente de mi casa, y yo no tengo un desierto, yo tengo una pila de basura. Hay esperanza. Cuando era un niño, recuerdo a mi mamá en la cocina, quien guardaba toda la basura orgánica, pero estoy hablando de cosas podridas, ya vencidos, que olían mal, y ella guardaba en una bolsa, y cuando comenzó a oler mal en toda la cocina, mi mamá gritaba a mi papá: Harvey, sácame esta basura, y mi papá venía con alegría, y tomaba la basura en la bolsa. Y él tenía un jardín atrás de la casa donde había plantado semillas de tomates. Y con alegría mi papá regaba la basura en su jardín, porque él sabía lo que iba a pasar. 3 meses después, mi mamá está en la cocina otra vez y mira por la ventana y ella ve los tomates grandes, suculentos, rojísimos. Y ella grita: Harvey, tráeme los tomates. Y lo que era antes basura, ahora es el fruto brillante. Amén. Y cuanto más nuestro Padre espiritual es sabio como tomar la basura de la vida, tomando la amargura, se convierte en perdón. Tomando la trauma, se convierte en un río de paz. Todo comienza con esperanza. Pero también tenemos que participar con Dios. Dios no puso a hacer el jardín sin el hombre. Y nosotros tenemos que cultivar. Y sin, la Biblia dice en versículo 6, hay que tener agua, lluvia. Déjenme decirles algo. Siempre está fluyendo desde los cielos a la tierra un río de agua sobrenatural. Existe este río, pero la alabanza tuya atrae la lluvia espiritual. Si no tienes gratitud, el río pasa por la casa. Pero cuando tienes adoración, el río viene. Y necesitamos el río, como dice en el cántico: yo voy a plantarte un jardín y voy a encontrar el río en el desierto. Es la profecía de Isaías. Y aquí yo hago una nueva cosa: abriré ríos en el desierto para hacer un jardín. Pero tal vez dices: bueno, pero parece imposible. Bueno, una vez, así, como es, hace 10 años, Kathy y yo estamos predicando en una iglesia en los Estados Unidos y recibí noticias que el papá de mi amigo de la niñez, John Campbell, su papá, y siempre le conocía como Mr. Campbell, y Mr. Campbell en sus últimos años llegamos a ser amigos porque él comenzó a renovar su Cristo en Jesús. Era un hombre muy precioso para mí. Pero me llamaron y para informar que Mr. Campbell había muerto de un infarto.
En la misma noche soñé y en el sueño yo vi Mr. Campbell. Y Mr. Campbell siempre se vestía en un traje, en una corbata y zapatos lindos. Y yo vi Mr. Campbell todo vestido en medio de un bosque, parado en un río hasta las rodillas. Y en el sueño le pregunta, Mr. Campbell, ¿por qué estás parado ahí en el río? Y él tenía una sonrisa en la cara y me dijo, Andrés, es la verdad, hay un río, hay un río. Y me desperté. ¿Qué quiere decir este sueño? Llamé a la hija de Mr. Campbell, quien está organizando el entierro. Y le dije, Caro, acabo de tener este sueño y vi a tu papá parado en medio de un río sonriendo. ¿Qué quiere decir? Y hubo silencio en el teléfono. Y ella lloró. Y cuando ella pudo como controlarse, ella me dice, Andrés, no vas a creer, porque mi papá había dejado instrucciones que él quisiera que leyéramos Salmo 46, versículo 4, que dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay un río fluyendo, pero cuando estamos adorando, la lluvia comienza a caer en la casa y en los lugares más pesados. Esta semana leí la historia de un pastor que no había conocido, se llama Robert Cromwell. Tiene una iglesia pequeña en el estado de Oregon, arriba de California. Y Robert Cromwell fue al director de un manicomio para hacerse voluntario. Pero el director no quería nada que ver con los cristianos, entonces le envió al lugar peor, edificio número 37, donde los internos eran los más perdidos, que solamente estaban como gruñendo, haciendo sonidos de animales. Mira, los doctores ni querían entrar al edificio 37. Los guardas tenían miedo, dejaba la comida y corría. Pero él entró al edificio 37 y los internos eran los más enloquecidos y endemoniados. Y había faces en la pared, había un terrible olor. Y él preguntó, Dios, ¿qué hago aquí? Y Dios le dijo, siéntate en medio de todos y cántame. Y él cantó un cántico de la niñez en la iglesia. El cántico es, Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Dice, Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me dice así. Soy un cantor lindo, ¿no? Pero, ¿a qué decirte algo? Cuando tenía como 12 años, yo quería ser un cantor de rock and roll. Y practicaba en el sótano con los discos de 45. Y yo no sabía hasta años después que mis padres estaban arriba escuchándome, riéndose y riendo porque era terrible. Ok, para que sepas, ok. Pero Roberto Cornwell se sentó en medio de como 35 pacientes, todos enloquecidos, y cantó, Jesús me ama, esto lo sé. Y no había ninguna diferencia en el primer día. El segundo día cantó por 1 hora y no había cambio. Solamente una mujer estaba dando vueltas alrededor de él como un tiburón. Y nada había pasado. En el tercer día comenzó a cantar, Jesús me ama. Y un interno respondió, esto yo sé.
Y los dos siguieron cantando todo el día. En el 4 día, 4 más. Y después de una semana, todo el grupo, si Jesús me ama, si Jesús me ama. Y en 3 meses, todos sino 2 fueron trasladados a otros edificios porque estaban mejorando, y dentro de 1 año todos sino 2 fueron liberados con la sanidad mental. Solo requiere un loco que quiero plantarte un jardín. Quiero traer la atmósfera de los cielos, obedeciendo la dirección de Dios. Esperanza. Tú comienzas a cambiar la atmósfera. Y la tercera es realmente que plantemos la semilla de Dios. Yo sé, todavía estoy aprendiendo cómo plantar mi jardín en mi vida, no con semillas de queja. Oh, cuántas veces yo estaba haciendo mis impuestos para los Estados Unidos. Oh, Señor, sembré algunas semillas de queja. Perdóname, anula esta cosecha. Te adoro, aleluya. Y comenzamos a aprender cómo plantar la palabra de Dios. Si quieres amistad, planten amistad. Si quieres sentir amor, planten amor. Oh, si quieres más finanzas, planten finanzas. Pero hay una condición. Ajá, yo sabía que hay una condición. Ok. ¿Por qué hemos mencionado el diezmo? Porque es bíblico. Y en la mentalidad de los hebreos, en el libro de Números y en Levítico 27, y no hay tiempo de mirar allí ahora, pero la mentalidad que es esto: Dios es el dueño de toda la tierra. ¿Cuántos saben eso? Es el dueño. Pero Dios no está en control de toda la tierra. Obviamente el enemigo tiene mucho control. Pero cuando diezmamos, estamos pagando al dueño arrendamiento por un lote. Y el lote es nuestra área de influencia. Y cuando diezmamos, ya tenemos derecho de sembrar en este lote y cosechar para nuestro beneficio. Si no estamos diezmando, estamos sembrando en quién sé dónde.